Hola, en esta ocasión vamos a hacer el trazo de las alturas en distintos triángulos. Esto es que, bueno, vamos a trazar estas alturas tanto en triángulo acutángulo, en un triángulo rectángulo y en un triángulo obtusángulo. Los conceptos, bueno, ya los conocemos desde el ciclo anterior, los vamos a volver a retomar, ¿verdad? La altura es la recta que pasa por un vértice del triángulo y es perpendicular al lado opuesto de dicho vértice. Es decir, que, por ejemplo, para este triángulo acutángulo, su altura, vamos a tomar en consideración este vértice, es la recta que va a pasar por este vértice y además va a ser perpendicular al lado opuesto de este mismo vértice, es decir, va a caer perpendicular y pues va a estar situada en ese lado opuesto, ¿verdad? Vamos a trazar las tres alturas de cada uno de los triángulos y vamos a encontrar el punto de intersección de cada uno de ellos que se llama ortocentro, ¿verdad? El punto de intersección de las tres alturas es el ortocentro. Entonces, bueno, vamos a proceder. Para esto necesitamos tener a la mano una regla, una escuadra, y lo único que debemos hacer es colocar de manera bien alineada nuestra regla en el lado del cual nosotros vamos a trazar esa perpendicular que es la primera altura, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la vamos a colocar y posteriormente colocamos la escuadra. Entonces, corremos la escuadra, si se fijan, con esta base podemos nosotros deslizarla hacia donde nosotros necesitemos. Y vamos a trazar pues la primera altura, ¿sí? Hacemos el trazo un poquito separado para que, bueno, quede lo más cercano posible, ¿verdad? Al vértice del que estamos nosotros considerando. Después volvemos a alinear con el segundo lado nuestra escuadra y hacemos el mismo procedimiento. Colocamos la escuadra, nuestra regla de base, nuestra escuadra, esta es la que se va a deslizar un poquito separado, ¿verdad? Del vértice para que podamos trazarlo pues lo más aproximado. Entonces hacemos el trazo un poquito más porque si no va a quedar muy separado. Ahí está. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta que ahí debe de ser el punto de intersección. Si no tenemos regla y compás, perdón, regla y escuadra, con dos escuadras sí se puede hacer, pero sí es necesario que por lo menos contemos al menos con una escuadra, ¿verdad? Para poder hacer el trazo y basarnos bien, ¿verdad? Físicamente pues sí se necesita que exista una regla que nos permita, o algo horizontal que nos permita deslizar la escuadra que va a ir en la parte superior. Entonces, bueno, colocamos nuevamente y si se fijan, el punto de intersección coincide con las tres rectas que nosotros trazamos, ¿verdad? Entonces, estas son las alturas. Este es el punto de intersección que es el ortocentro de este triángulo que es el acutángulo. Triángulo acutángulo. Acutángulo, ¿por qué? Porque todos sus ángulos son agudos. Ahora vamos a trazar las alturas de el triángulo rectángulo. Si se fijan, el mismo triángulo rectángulo nos da ya dos alturas, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí. Si nosotros giramos el esquema, ya tenemos nosotros una segunda altura, que es esta, y lo único que nos falta es trazar la tercera altura. En las propiedades de este triángulo rectángulo, bueno, aquí lo tenemos ya representado, con un símbolo. Es precisamente esta, ¿verdad? Que en el triángulo rectángulo las alturas convergen en el ángulo recto, ¿verdad? Entonces, pues lo único que debemos hacer es trazar la última altura para comprobar que efectivamente ahí se encuentra el ortocentro, ¿verdad? Entonces, colocamos nuestra regla, colocamos la escuadra y la deslizamos hasta encontrar el vértice y trazamos la última altura, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, pues el ortocentro se encuentra ubicado aquí en el ángulo recto. Ahora vamos a trazar las alturas en un triángulo obtusángulo. Este es un triángulo rectángulo. La misma simbología
lo representa, es un triángulo con un cuadradito en el ángulo recto, ¿verdad? Para representar correctamente el triángulo rectángulo en su simbología. Vamos con el último triángulo, que es el obtusángulo, ¿sí? Triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Aquí lo tenemos, y entonces aquí pues hacemos el mismo procedimiento. Vamos a colocar nuestra regla. Giramos un poquito el papel para que tengamos un poquito más de referencia. Aquí está nuestra regla. Colocamos bien alineada con el lado del que nosotros vamos a basarnos, y posteriormente vamos a deslizar la escuadra para encontrar el vértice del cual nosotros vamos a tomar referencia, ¿verdad? Si se fijan en esta parte, queda por fuera el trazo de la altura. Perdón, y ya se está perdiendo el trazo. Perdón, aquí está. En esta parte, bueno, pues ya lo tenemos ubicado, entonces deslizamos la escuadra. Si se fijan, aquí ya tenemos por fuera la altura, ¿sí? Ahí la vamos a trazar con respecto de este lado, ¿verdad? Entonces, esta es la primera altura. Vamos con la segunda altura. Ahora vamos a tomar como referencia este lado, el lado más largo. Igualmente hacemos lo mismo. Colocamos nuestra escuadra bien alineada. Y ahora vamos a deslizar la escuadra, ¿sí? Si se fijan en esta parte, la altura queda por dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo triángulo pues me lo está indicando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el trazo de esta altura en esta parte, ¿sí? Vamos a completarlo, porque en el caso de los obtusángulos, de los triángulos obtusángulos, las alturas quedan por fuera del triángulo, ¿sí? Entonces vamos a completar este trazo de esta altura que ya habíamos trazado, ¿sí? Vamos a completar también esta y la prolongamos, la recta que encontramos. Y posteriormente vamos a considerar ahora este lado, que es el último, y vamos a colocar también la escuadra. Deslizamos, alineamos bien la regla para poder ubicar bien el lado. Ahora vamos a deslizar nuestra regla y trazamos esta altura última que nosotros necesitamos. Si se fijan en esta parte, también queda por fuera. Es con respecto de este lado, ¿sí? Lo que estamos haciendo es prolongar los lados para poder encontrar las alturas, pero su punto de intersección está por fuera, ¿sí? Si se fijan, aquí ya lo tenemos, quedó por fuera. Afortunadamente tenemos aquí un trozo de papel, y aquí ubicamos el ortocentro, ¿verdad? Queda por fuera de lo que es nuestro triángulo original, que es este.